Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Joan Estefano Arce Minda, estudiante de la carrera de Derecho, octavo semestre de la Universidad Técnica del Norte. En referencia a la tarea asignada en la asignatura de Derecho Procesal Constitucional, me refiero al siguiente caso, en el cual fungiré con el rol de abogado defensor. En un breve resumen del caso, tenemos el delito de homicidio, en el cual mi defendido, el señor Castelo Miranda Brian Vinicio, mata al señor Óscar Muyulema en las circunstancias que serán develadas en el transcurso de mi análisis. Es el caso que el 13 de diciembre del 2019, mi defendido, el señor Óscar Miranda Brian Vinicio, se encontraba en compañía de su hermano, Quisilema Guamán Julio César, en una discoteca de la ciudad de Riobamba. Se encontraban libando desde horas tempranas del día 13 de septiembre. En horas de la noche, se acerca a este mismo establecimiento el señor Óscar Muyulema, hoy occiso, junto a su esposa y su cuñada. Óscar Muyulema procede a ubicarse en sillas cercanas o aproximadas al área del baño, mientras que mi defendido y su hermano se encontraban en la zona de la barra. En determinado momento de la noche, el hermano de mi defendido procede a levantarse para dirigirse hacia el baño, choca sin querer con la mesa del señor Óscar Muyulema y se produce un intercambio verbal en el cual Óscar Muyulema procura improperios hacia el hermano de mi defendido, refiriéndose a él como torpe y otros insultos. En determinado momento, mi defendido se percata de que su hermano no vuelve y al escuchar el ruido procede a levantarse a escuchar y a interceder en el conflicto. En lo que avanza la discusión, el señor Óscar Muyulema sube de tono, se altera y desafía a pelear al hermano de mi defendido, por lo cual mi defendido intercede. La discusión escala a niveles violentos y empieza una riña dentro del establecimiento, en el cual cabe recalcar no había más personas más que estas dos mesas o dos familias, por decirlo de esta cierta manera. Recordemos, mi defendido, Brian Castelo, su hermano, y en otra mesa, Óscar Muyulema, su esposa y su cuñada. Se produce el altercado, tratan de separarse, en determinado momento la violencia escala mucho aún más y mi defendido toma un puñal que se encontraba en la barra de alcohol y apuñala al señor Óscar Muyulema en el pecho. Producto de esto, antes de ver el resultado de su accionar, mi defendido huye del establecimiento, dejando a su hermano ahí, huye del establecimiento, se refugia en casa. Horas posteriores lo encuentran escondido debajo de su cama y se le da a conocer que el señor Óscar Muyulema falleció producto de la apuñalada, hecho por el cual nos encontramos aquí en la presente audiencia. Si bien es cierto, y discrepamos como defensa técnica con la petición de fiscalía de sancionar a mi defendido con el máximo estipulado para este tipo penal, el artículo 144 del COIP menciona que el delito de homicidio será sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Fiscalía aduce, mediante circunstancias agravantes, que mi defendido actuó con alevosía y ventaja, que pretendió ensañar contra la víctima aumentando el daño y pretendió también utilizar una vía de escape, lo cual da a entender premeditación, por lo cual mediante agravantes solicita Fiscalía una pena privativa de libertad de 17 años con 4 meses, por lo cual esta defensa técnica considera que la pena es desproporcionado el pedido que realiza Fiscalía, debido a que de las pruebas que se desprenderán en la presente audiencia podemos comprender el por qué no existe el enunciado que Fiscalía sostiene en su teoría del caso. Ahora bien, dentro del análisis del caso podemos evidenciar un factor importante. Mi defendido con su hermano se encontraban libando desde horas tempranas. Se estipula dentro del informe pericial y también de declaraciones de policías, de las partes policiales, que el señor Óscar Muyulema arribó a la discoteca alrededor de las 10 de la noche, mientras que mi defendido se encontraba ahí desde las 6 de la tarde. Son 4 horas de diferencia. Ahora bien, en determinado momento, como mencioné, el hermano de mi defendido se acerca hacia la mesa del señor Óscar Muyulema, más bien no en dirección hacia él, sino hacia el baño. Se produce un leve roce, una discusión, lo cual desemboca en una pelea. Fiscalía ha señalado que el factor por el cual sostienen que mi defendido premeditó dicho asesinato, por decirlo de esta manera, porque es lo que Fiscalía sostiene, el hecho de que mi defendido sostenía un cuchillo y de que no dudó en usarlo contra el señor Óscar Muyulema. Esta defensa técnica no desconoce ni reniega de la responsabilidad de los actos de mi defendido. Asumimos la responsabilidad y las consecuencias del acto cometido
Sin embargo, solicitamos que se aplique la pena privativa de libertad de 10 años, que sería el mínimo estipulado para este tipo penal, debido a que, como demostraremos, no existen circunstancias agravantes en el presente caso. Retomando el análisis, al empezar la pelea, ambas partes se encontraban en igualdad de condiciones. Cabe recalcar que se desprende del informe toxicológico que todos los implicados en la riña, reiteramos, mi defendido, su hermano, Óscar Muyulema Hoyo Oxiso, la parte actora de la presente demanda, que sería la esposa del señor Óscar Muyulema, y su cuñada, todos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Todos se encontraban libando desde altas horas de la noche y ya estaban bastante alcoholizados. En este sentido, los ánimos subieron y empieza la discusión. En determinado momento, mi defendido avanza la riña hacia la barra. En ese momento trata de levantarse, toma un puñal y casi que instintivamente, al ver que Óscar Muyulema se le abalanza encima, procede a apuñalarlo. Ahora, un detalle importante, ya que Fiscalía sostiene que el cuchillo pertenecía a mi defendido, lo cual es totalmente falso. Se desprende del informe pericial que el cuchillo pertenece a la gama de instrumentos utilizados por el barista de la discoteca, una gama con serie de números que coincide perfectamente con la factura que el barista tiene de lo que adquirió esos cuchillos, y justamente falta el cuchillo que fue utilizado en el presente delito. Y este cuchillo, reiteramos, no es de pertenencia de mi defendido, es del bar y lo encontró en la zona en la que debía estar, en el bar. No es como lo indica Fiscalía, que mi defendido vino trayendo el cuchillo de su domicilio, que lo hizo con intención. No. Adicionalmente, Fiscalía presenta el testimonio de la cuñada de Hoyo Oxiso, en el que ella menciona dos frases importantes, con lo cual Fiscalía pretende dar a entender que existía premeditación y una intención de ensañamiento con la víctima, para sostener el argumento de los agravantes. Primero, Fiscalía sostiene en el testimonio de la cuñada, ella refiere una frase en cual, cuando inicia la pelea, mi defendido se refiere al señor Óscar Muyulema y le dice en términos coloquiales: te tengo hambre, lo que traducido a términos más específicos sería como alguien que tiene intenciones de establecer un conflicto con otra persona. Sin embargo, cabe, y recalco, señalar, todos estaban alcoholizados y no tenemos evidencia sólida, ya que no están los videos de la cámara de seguridad que no funcionaban ese día. No tenemos un registro de audio en el cual mi defendido haya pronunciado esas palabras. Y recordemos el punto más importante: todos presentaron niveles altos de alcohol en el informe toxicológico. Ahora bien, en el siguiente paso, la Fiscalía también señala que mi defendido planificó esto incluso con una vía de escape. Esta defensa técnica quiere recalcar y hacer énfasis en que deseamos ser responsables por lo que ha sucedido. No tememos ni deseamos evadir la responsabilidad, porque el derecho es justo y creemos en eso. Pero lo justo también implica que se apliquen los procesos como debe ser. Mi defendido, en atención al artículo 75 de la Constitución, tiene derecho a una tutela judicial efectiva, a la aplicación de un debido proceso, a evitar el ensañamiento por parte de Fiscalía. En ese sentido, analicemos la conducta de mi defendido. Él, posterior a realizar el acto de apuñalar al señor Óscar Muyulema, procede a huir de la discoteca, ¿ya? Dejando a su hermano ahí. Y este detalle es muy importante, debido a que si hubiesen planificado una vía de escape, si hubiesen ido los dos. No fue así. Mi defendido actuó desde el total estado de shock y con una conducta muy errática, para dar a entender que la decisión o el impulso de apuñalar al señor Óscar Muyulema no fue realizado con la intención de matarlo, fue realizado con la intención de defenderse. Entendemos que es desproporcionada la acción, no pretendemos negarlo. Sin embargo, fue con la intención de defenderse de un ataque inminente por parte de Óscar Muyulema. En este sentido, mi defendido, posterior a apuñalar al señor Óscar Muyulema, huye de la discoteca, llega a su casa y lo encuentran debajo de su cama, escondido. Podemos evidenciar un alto estado etílico, mediante el cual no se puede razonar sobre las acciones que se están siguiendo. Y finalmente también podemos evidenciar que no existe una premeditación, no existe un ánimo de asesinar a alguien sin una planificación. Entonces, esta defensa sostiene y desea rebatir el argumento de Fiscalía en que se ha incurrido en una premeditación
alevosía, tal y como está señalado en el artículo número 47 del COIP, que Fiscalía cita circunstancias agravantes. Esta defensa reconoce que no existen circunstancias atenuantes, sin embargo tampoco existen agravantes, por lo cual reiteramos y solicitamos que se aplique la pena privativa de libertad del mínimo establecido en el tipo penal de homicidio.